ejecutivo de la Alianza de la Salud Global y Clima. Aquí tenemos el curso del... Esta es parte del certificado de Global Engagement en Clima y Salud. Tenemos la interpretación disponible en español y francés. Para poder permitir la interpretación, por favor, vayan al globo terráqueo a la parte inferior de la pantalla. Pueden seleccionar el idioma que quieren hablar o escuchar. Esta sesión de nuestro programa de certificado se enfoca en la última evidencia del clima y salud, y tenemos el gran privilegio de mostrarle los hallazgos globales y regionales de la cuenta regresiva Lancet. Estoy muy feliz de poder ser la anfitriona de esta sesión. La cuenta regresiva Lancet lleva varios años y es un recurso valioso para la comunidad de clima y salud. Parte de lo que llevamos a la conversación de clima como profesionales de salud y trabajadores de salud e investigadores de la salud, sobre todo profesionales y trabajadores, son las historias de las comunidades y los pacientes que atendemos. Jenny, you're muted. Jenny, estás en silencio ahora. Ahora sí me pude silenciar. Disculpen. Como estaba diciendo, lo que nosotros presentamos como profesionales, trabajadores de la salud en la salud pública, son las historias de la vida real de los impactos del cambio climático en los pacientes y las comunidades con las que trabajamos. Pero además mostramos cómo trabajadores y profesionales capacitados en la salud nos basamos en la evidencia, y la cuenta regresiva Lancet ha mostrado evidencia, ha compilado evidencia sobre los impactos de salud del cambio climático, las oportunidades también de salud para el cambio climático y el progreso que estamos haciendo año tras año, ya durante varios años. Una de las cosas que es particularmente interesante de esta sesión es que la regresiva Lancet ahora ha establecido centros regionales en varias regiones y está comenzando a producir evidencia enfocada a la región, como también evidencia específica por país. En todas las sesiones que he tenido con los que trabajan en la comunidad de la salud y trabajando con cambio climático y hablando sobre problemas avanzados del cambio climático en su país, cada vez de nuevo escucho: necesitamos evidencia local, necesitamos evidencia sobre nuestro país. La cuenta regresiva Lancet está ahora produciendo esa evidencia. Por lo tanto, va a ser una adición poderosa para esto, como en nuestro también como abogados, de llevar este tema al foro. Ahora, sin tomar más tiempo, quisiera ahora comenzar nuestra presentación del equipo de la cuenta regresiva de Lancet, y quisiera comenzar presentando a María Wallander. Ella es la persona de investigación global con la cuenta regresiva Lancet sobre salud y cambio climático. En su rol coordina el desarrollo, el diseño y la presentación del reporte del indicador anual global. Ella maneja una base de datos de casi 50 indicadores que que conforman el reporte, y ayuda a encontrar hallazgos a través de políticas, comunicaciones y visualización de datos. También contribuye a los reportes de centros regionales con soporte técnico editorial. Gracias por la introducción y las lindas palabras sobre la cuenta regresiva de Lancet. Ahora estoy comenzando a compartir mi pantalla.
Gracias nuevamente por la introducción y gracias a todos por estar aquí. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy día en este webinar. Esto es lo que voy a cubrir. Voy a comenzar con una introducción al cambio climático y la salud. Después les voy a contar un poco más sobre la cuenta regresiva Lancet y voy a compartir eh, nuestros hallazgos globales y mostrar cómo el cambio climático está exacerbando las inequidades. Para comenzar, obviamente escuchamos mucho sobre el cambio climático, pero es importante revisar rápidamente de qué estamos hablando. Aquí tenemos un gráfico de las emisiones de CO2, específicamente las emisiones que vienen de las actividades humanas, incluyendo también los combustibles fósiles en gris. Este gráfico es importante porque muestra cómo nuestras emisiones han aumentado con el tiempo y además es importante porque la comunidad científica ya lleva mucho tiempo entendiendo que las emisiones de CO2 y de otros gases de invernadero han causado la temperatura, el alza de temperatura de la Tierra. Aquí ven ese aumento. La línea azul muestra el alza de temperatura sin emisiones y sin actividades humanas. También tenemos una línea naranja que muestra que cuáles son las estimaciones de los científicos, cómo se vería con humanos y naturales. Ahora, si tomamos la línea azul y agregamos todas esas emisiones del gráfico a la izquierda, llegamos a la línea naranja. Ahora van a ver que la línea negra muestra el alza real de la temperatura y se traslapa con la línea naranja prácticamente de manera perfecta. Este traslapo es una representación visual muy buena cómo las actividades humanas nos han sacado de la línea de las actividades y del impacto natural. Entonces, cuando hablo del cambio climático, ah, cuando hablo del cambio climático, efectivamente quiero decir este aumento inclinado de la temperatura. Esto tiene muchos impactos en nuestra salud a través de inundaciones, exposición al calor, cambio del aire y del suelo. Las personas tienen enfermedades de depresión, enfermedades infecciosas, también muchos factores sociales, como también el estatus de enfermedades subyacentes, la edad, y pueden también impactar esta relación. Por lo tanto, algunas personas están con mayor riesgo. Por eso también el cambio climático es un problema de salud y de igualdad. La comisión que comenzó en el año 2009 era para revisar este tema de cambio climático y salud. El cambio climático es la amenaza más grande o principal del siglo 2000, del siglo XXI. Esto fue en realidad el punto de partida para la cuenta regresiva de Lancet y sobre salud y cambio climático. Somos 300 expertos a nivel mundial que trabajamos sobre temas de cambio climático y salud. Como mencionó Jenny, publicamos un reporte todos los años en una revista que se llama The Lancet médico y tuvimos 50 diferentes indicadores el año pasado. Ahora quiero compartir algunos hallazgos de nuestro último reporte y espero no poder solamente enfatizar que el cambio climático efectivamente es una gran amenaza para la salud global, pero responder al cambio climático también presenta una gran oportunidad para mejorar la salud. Vamos a comenzar con algo que escuchamos hablar mucho, particularmente para los que viven en el hemisferio del norte. En este momento en el año escuchamos mucho sobre el calor. El calor aumenta y la exposición al calor aumenta el riesgo de enfermedades y la muerte. Y es especialmente peligroso para poblaciones vulnerables. Tenemos un indicador que mide los cambios. Hemos visto en los últimos años que la mortalidad en este grupo de edad
ha compared to aumentado just con the 1990s. 85% en comparación con los This is años due to both an 90. increase Esto in heat es extremes por un and the growth in aumento the de population that lives calor over y el 65. crecimiento también del We're able to parse this crecimiento out, en esta edad and de we can see that if 65 temperatures años hadn't y changed más. at all, and Si only las temperaturas no population hubieran had cambiado grown, y la we would have población expected solamente about a hubiera 38% crecido, increase in quizás heat-related habría mortality. habido un 30% de This la shows that the 85% mortalidad por increase el that we aumento de actually calor. saw Entonces, is el largely made up of different side 85 que effects. vimos, obviamente, viene de los We eventos can del also aumento look de, at de infectious calor. diseases. También podemos ver Here we see enfermedades that the transmission infecciosas. Aquí potential vemos for que dengue el has potencial de increased almost 30% since the transmisión del 1950s, dengue ha which aumentado threatens higher globalmente case con counts and greater alrededor del mortality in 25 o el populations. 28% We desde los also años see that 50. over 10% También of the vemos que global más del dengue area 10% that used to del be suelo unsuitable de for the spread of la tierra malaria que has no now become suitable in the transmitía last malaria, decade. ahora sí es más As these idónea areas para have la not had transmisión to de contend with malaria. prevention or treatment efforts in the past, this could leave them unprepared Esto and podría vulnerable if esto or potentially obviamente when puede malaria ser starts to be transmitted in those cada areas. vez más peligroso en las áreas donde se está On this transmitiendo. note of preparedness, we can look at an Respecto de la effective preparedness preparación measure. o el estado de That's preparación, early podemos ver warning una systems. medida que son sistemas de Early alerta warning temprana. systems Los trigger sistemas de alerta communications with the temprana public gatillan a to la tell them what is publicación para el coming and how they público, les can dice ready lo themselves. que está And they viniendo y cómo also se pueden trigger extra preparar y también preparedness puede measures within health em, services and llevar a human medidas resources. de estado de In preparación 2021, con varios early recursos. warning En el systems 2021, were los most sistemas de common alerta for heat-related temprana events eran and muy extreme weather comunes events, para eventos de but there were far calor fewer y that de were for clima foodborne extrema, disease or mental health. pero sobre todo para la salud Let's mental. take a quick look at something Ahora called vamos the a Human revisar algo Development que se llama Index, el or Índice de HDI. Desarrollo Humano o This HDI. is a measure of key Esta es development una dimensions medida like de standard of dimensiones living de and quality desarrollo life. clave como el And estándar de here we vida can y see y that la vida countries with saludable. Y higher aquí podemos HDI ver los scores países con have more early puntajes más warning altos systems in de HDI place, tienen más while countries with sistemas lower de alerta HDI temprana scores have implementadas fewer in y los place. países con puntajes más bajos tienen This menos highlights a global implementados. disparity, Esto and it's demuestra una particularly disparidad concerning global y because es low preocupante HDI porque countries have países con un historically bajo contributed the HDI least to the históricamente problem han of climate contribuido change, menos al but are problema del also cambio often climático. facing its Y fiercest también muchas impacts. veces And as you'll see here, enfrentan in some sus ways, impactos are más the least graves y prepared como for them. podemos ver aquí, generalmente Moving on están to menos something more preparados deeply también. about it. Ahora, ¿qué I'd like to podemos highlight a hacer al potential for respecto? addressing climate change Quiero and the mostrar el reproducibility of potencial healthcare para benefits as abordar well. el cambio climático y también In los 2020, beneficios de la the salud. world En el saw nearly 2 2020, million deaths from the el burning of dirty mundo fuels. tenía casi 2 This includes, but is not millones limited de to muertes burning fossil debido a fuels la and polución, biomass. a la contaminación Transitioning to cleaner energy por sources like wind and solar power combustibles fósiles. presents an opportunity to Ahora lower overall agregar emissions, those energía emissions that are renovable driving climate hace, change, lleva a and to un provide cleaner, safer air aumento de in la our generación homes, de on global our y roads, and in our hace communities. que el This could help to aire limit sea más or segura reduce en those las 2 million casas, en deaths las very comunidades, y esto quickly. ayuda para bajar este número de las 2 millones de However, we muertes. again see Sin disparities when it embargo, comes vemos to energy. nuevamente disparidades While very cuando high se trata de HDI countries energía. have about En países 11% con of un their alto electricity HDI now coming tienen from renewables, 11% de su electricidad que this viene includes de energías two-thirds in renovables low HDI y es countries, solamente often 2% due en to países de un financial bajo constraints HDI, and generalmente por lagging access to restricciones technology. financieras y una falta de For acceso a la just transition tecnología. to clean energy, we Ahora, need la to take a look at transición our global systems. a la energía This includes limpia, how we spend necesitamos our ver los money. sistemas globales. Y esto obviamente For también example, we tiene que can look ver at the con continued financial cómo support gastamos of nuestros fossil dineros. Y fuels through necesitamos el subsidies. apoyo financiero para Opposed to subsidies y is carbon pricing mechanisms, subsidios. which put a price on carbon intensive activities, Y disincentivize the tenemos un use of fossil precio en fuels, las and generate intensidades también. revenue. This indicator Para here generar, looks at este 87 indicador different countries, muestra for each 87 one diferentes looking at países any para carbon cada pricing uno mechanisms in de place mecanismos de and precios any de fossil fuel carbono subsidies in y place. subsidios de In comparing the combustibles two of those fósiles. things, it's able Cuando to comparamos calculate a estos, net puede value, calcular un either valor net subsidy neto, or net un carbon subsidio price. neto o un precio de carbono In 2020, we saw neto that también. only En el 18 2020 vimos countries que solo produced a net 18 positive países carbon price, produjeron meaning un that their precio de carbon carbono pricing neto mechanisms were bringing in more positivo. revenue
que than significa anybody que that has estaban moved towards fossil fuel llevando subsidies. más ingresos que However, lo que estaba 68 al opuesto a countries los had a subsidios net de negative carbon price, combustibles meaning fósiles. 68 whatever was being países put towards tenían their un fossil precio de fuel carbono subsidies outweighed anything negativo, coming in from entonces a carbon eh, price. These net subsidies accounted estos for subsidios netos $305 billion in 2020 alone. representaban 305 miles Net subsidies de millones exceeded de 10% dólares of y los national health subsidios spending excedían in 10% 26 of these countries, del and it gasto exceeded en 50% varios of health spending países in 10 y countries. 50% en 10 This is países. money that could 25 potentially be en put 30 towards países. Y health-saving eso measures. se podría usar para medidas I para believe many of the folks salvar on la this salud. call are Yo creo que themselves muchas health personas aquí en professionals. este llamado son While each of profesionales us de la might not be salud. able to directly No, impact our quizás carbon todos podemos pricing in our home countries, tener un there is impacto en something los that can be precios done en nuestros close to home países, in the health pero sector. se puede hacer algo The health en sector el alone was sector de la responsible salud for cerca de 4.6 casa, of global porque el greenhouse sector gas de la emissions in salud es 2020, responsable and there's a multitude aproximadamente of ways to bring that number down. 4.6% de las emisiones de A gas invernadero en WHO, a 2020 WHO y program un known as programa CAP de la already has 84 countries who have Organización committed Mundial de to la bring their Salud systems to be more resilient, low tiene carbon, and or tiene un net programa zero. para This is a hacer great que sign los in the right países tienen direction. sistemas para hacer cero carbono Through all of this, it's y otras important that our medidas. Es actions be un muy just buen and paso en la equitable. buena We must dirección. remember Los that pasos the tienen que entire ser world is equitativos y experiencing climate justos. El change, mundo with completo no está corner left enfrentando el untouched. cambio climático. But No it's hay not ningún being rincón en el mundo felt, que no caused, or es responded impactado, to pero no se equally. siente, no es causado ni se This graphic is responde a little de bit manera old igual a now, but I esto. El find it gráfico es very un poco valuable. viejo, pero lo On the encuentro muy top, we see valioso. En la parte countries with superior vemos relative países size con showing their relative un tamaño contributions to climate relativo que change, muestra sus with large contribuciones countries the relativos, ones that have grandes emitted the most países que carbon. han emitido más Meanwhile, the bottom CO2, shows the mientras country la imagen size at how heavily abajo they're muestra impacted by climate el tamaño change, de los with países the con largest su countries those that impacto are hardest del hit by cambio climate. climático y los países que son más golpeados por el cambio You'll see that these climático. two maps are Van a ver often que used in opposition, estos with those mapas generalmente contributing se most oponen con los que impacting más the least, contribuyen, and tienen vice menos versa. impacto y viceversa. This is why it's crucial to Por address eso es climate change crucial not only abordar el cambio globally, but climático locally no as well. solamente a nivel global, In sino también addition a to the nivel Global Office of local. IRIS, the Lancet En contracts adición 6 a la regional oficina global donde centers. yo trabajo, tenemos These are 6 led by people centros within regions regionales who are most liderados por familiar personas with que local trabajan en regiones challenges, que conocen impacts, muy bien los vulnerabilities, cambios cultural factors, political contexts, locales, opportunities, etc. oportunidades, contextos These políticos, centers are also the económicos. best Estos positioned centros to affect también local son la mejor change through posición para partnerships and local afectar action. cambios I'm locales happy to con wrap up acciones here locales. and Y excited to yo hand it over quiero to two of my finalizar colleagues so aquí that you y can voy a hear ceder la directly palabra a dos de mis from these colegas regional para centers. que puedan With that, escuchar thank you so much for your time por and parte de estos attention. centros I look regionales. forward to Muchas the gracias por question su and tiempo answer y su portion atención. into the next two presentations. Thank Estaré you. feliz de responder sus preguntas Thanks al so much, final y Maria. también de And that was a ver las fantastic presentaciones. Eso overview from era a un global resumen perspective. fantástico de perspectiva I'm global. now very Ahora pleased to introduce Camila estoy Llerena, who is a researcher at the feliz CLIMA de Center. She's a presentar a Camila Lerena, biologist que and es holds a una master's degree in investigadora climate studies from el, en un centro sorry, I'm regional going to struggle with this, Wageningen University and Research. viene de la She has a Universidad strong de interest Wageningen, in tiene un understanding the gran impacts of interés en climate change entender on the los impactos environmental de cambio ecosystem and human climático health, en la and in salud assessing climate humana, change ecosistemas adaptation y strategies in ambiental, South y America. también Prior to evaluar joining las the team at estrategias de Clima adaptación al Center, cambio she worked as a climático en researcher at the Sudamérica. EcoHealth and Antes Earth trabajó Ecology en Lab el at Centro de Cayetano Heredia Climática University. de Ecosalud So I'd y now like to turn it Laboratorio de over to Ecología Urban Camila a la to Cayetana present the Heredia results of the Latin America Universidad. Regional Report of the Ahora Lancet ella va a hablar Conference. del Camila, reporte thank you. regional de Latinoamérica. Thank you, Jean, and thank you, Maria. I'm going to Gracias, speak Jenny. Spanish Mira, now. voy a cambiar al español And I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. y voy a compartir mi pantalla. Listo. Muchas gracias entonces a todos por estar aquí. So, sorry, I am hearing both, also the English translation. Okay, now. I think now it should work. Ahora debería funcionar. Estaba escuchando dos idiomas.
Listo. Muchas gracias a todos. Voy a comenzar a presentar el reporte para Latinoamérica. Es información similar a la que ha presentado María, pero enfocada en los países latinoamericanos. Entonces, este es nuestro segundo reporte y este año hemos ampliado el ámbito geográfico. Tenemos también a México y a 5 países centroamericanos. También hemos incluido 9 indicadores más. 2 de ellos creados por autores latinoamericanos. Dicho esto, paso a presentarles los resultados principales. Para los 5 grupos de trabajo de Lancet Countdown. Entonces, en el grupo 1, que es exposición e impactos, el panorama realmente no ha cambiado mucho. Tenemos un aumento en la temperatura constante y notamos esto incluso a pesar del efecto de la Niña, que debería traer enfriamiento para la región del 2020 al 2022. Esto trae efectos en la salud de las personas vulnerables en la región y también aumenta la mortalidad relacionada al calor. En este caso vemos que los países con mayor mortalidad han sido Paraguay, Argentina y Uruguay, y ha incrementado en 140%. El clima también es ahora más propicio para los incendios forestales. Vemos, por ejemplo, a Chile con un importante incremento. Y también para los mosquitos, la transmisión de mosquitos que pueden transmitir el dengue. Vemos importantes incrementos en Colombia, Perú, Bolivia. Y bueno, lo que esto nos dice es que tenemos que adaptarnos. Y para eso el mensaje 1 que tenemos es que necesitamos políticas intersectoriales que incrementen la resiliencia de los países latinoamericanos, reduzcan las inequidades y incrementen la salud. Lamentablemente estamos un poco detrás cuando vemos planeamiento para la adaptación. Solamente 4 de los países de la región tienen planes de vulnerabilidad y adaptación. Y 3 de ellos tienen planes de adaptación para la salud específicamente. Cuando vemos a un nivel subnacional y revisamos las municipalidades, vemos que también muy pocas de ellas, 149 para toda la región, tienen evaluaciones de riesgo del cambio climático a nivel ciudad. Y cuando vemos medidas de adaptación concretas, en este caso áreas verdes urbanas, solamente 12 de los centros urbanos de más de 500.000 habitantes en la región tienen niveles moderados de verdor. Todos los demás tienen niveles bajos o muy bajos de nivel urbano. Cuando comparamos esto con el promedio global, para cada zona climática estamos debajo también de este promedio. Entonces, esto nos dice que tenemos que involucrar a otros sectores también para asegurar adaptación. En el ejemplo pasado era planeamiento urbano y ahora nuestro segundo mensaje va dirigido al sector energía. Tenemos que priorizar una transición energética enfocada en la salud de los habitantes.
Y nosotros decimos esto para Latinoamérica porque esta es una región que tiene importantes inequidades en acceso a energías limpias. El 46.3% de la población rural en Centroamérica y 23.3% de Sudamérica no tienen acceso a energía limpia para cocinar en sus hogares. Lo que esto trae es, además de la generación de gases de efecto invernadero, es aire contaminado en sus hogares, que genera neumonía y enfermedades respiratorias crónicas. Algo similar pasa cuando evaluamos el aire ambiental, ya no el intradomiciliario. Vemos que en Latinoamérica 123.5 muertes prematuras por millón de habitantes se deben a la contaminación del aire. Tenemos acá una tendencia también al aumento. Y vemos que en la mayoría de casos esta muerte prematura se debe a las emisiones generadas por el sector transporte y para la energía que se utiliza en los hogares. Entonces, vemos que estamos detrás a nivel de adaptación, a nivel de mitigación, pero que la exposición al cambio climático sigue igual. Eso lo que nos dice es que tenemos que asegurar un compromiso fiscal. Necesitamos que los países muestren el compromiso hacia el cambio climático a través de los fondos que se destinan a los sectores relacionados con la salud. Y ese es el tercer mensaje del Centro Regional de Latinoamérica. Vemos, por ejemplo, que debido a eventos extremos, se perdió en la región 15.6 billones de dólares en el 2022, y lamentablemente 93% de ellos no estaban asegurados. Lo que significa esto es que la carga de esta pérdida se la llevan las personas y los gobiernos en Latinoamérica. Y no se trata solo de un evento extraordinario que trae mucha destrucción, sino también hablamos de cambios a largo plazo que generan pérdidas económicas también para las familias en Latinoamérica. En este caso vemos la pérdida de productividad laboral debido al calor, que se da principalmente en países centroamericanos, vemos en la imagen. Y los sectores con mayores pérdidas son agricultura y construcción, que son también los sectores con mayor informalidad en la región. Entonces, el cambio climático no está trayendo solamente impactos en la salud, sino también en las condiciones socioeconómicas de las familias. En este escenario, ¿cómo motivamos a la acción? Bueno, nosotros evaluamos indicadores de compromiso público y político. Aquí la imagen es un poco mejor. Vemos un incremento en las publicaciones de los medios de comunicación sobre cambio climático y sobre cambio climático y salud, así como también un incremento en las publicaciones científicas.
Lamentablemente, solo el 4% de las publicaciones actuales sobre cambio climático y salud vienen de Latinoamérica. Entonces, si nosotros queremos que nuestros tomadores de decisión tomen decisiones basadas en evidencia, tenemos que incrementar este porcentaje. Cierro con un resumen de los 3 mensajes que presenté. Necesitamos políticas intersectoriales, acelerar la transición energética pensando en la salud y asegurar financiamiento a largo plazo. Con esto, muchas gracias a todos nuestros colaboradores y muchas gracias a ustedes por escuchar. Thank you, Camila. Very pleased to Gracias, hear Camila. about that Fue un data gusto and those escuchar findings coming out of sobre Latin los datos America. y los hallazgos que Very vienen de helpful to Latinoamérica, understand muy the útil region in para more entender detail, la región and en mayor really detalle. excited about the Y specific estoy country muy reports as well, because emocionada those are going to con be estos extremely helpful for reportes de people. los países específicos que So van a ser now muy útiles from para las personas. the Latin Ahora, America region, we're de going la to región de move over Latinoamérica, to the African saltamos region a and la hear región de from África Zachary y Ali, Zachary who is a Ali, research fellow working on quien climate and es health at the investigador MRC que unit, trabaja en The Gambia, clima at the y London School of salud Hygiene en and la Tropical unidad de Medicine. MRC de Gambia. His research interests are in food Sus system intereses de sustainability in investigación son sub-Saharan en Africa. sustentabilidad de He sistemas completed his PhD alimentarias at the London en School of África Hygiene and Tropical subsahariana. Él Medicine, hizo un working on food systems postdoctorado resilience en in low-income el settings. Instituto de Londres de With that Higiene y Medicina overview, Tropical y trabaja en Thank you resiliencia very de much for a sistemas very wonderful alimentarios. introduction. Muchas I'll gracias take a por la step further linda and give you some details introducción. about the health impacts of Voy a climate change in contarles Africa. sobre los detalles This is sobre based los on the regional impactos scale en clima analysis y of the salud Global en Temperature África. Lancet Countdown in Esto, 2023. viene del I will not just show the bar side, but reporte also regional. highlight some of the Yo voy opportunities for a improvement mostrarles lo negativo, pero también and oportunidades para opportunities that mejora African y nations can take to protect oportunidades que health pueden tomar las against climate naciones change in africanas Africa. para My presentation will also prese- show how enfrentar el cambio liabilities and climático. opportunities within Yo les voy a Africa mostrar las compared to other regions, similar debilidades to y las what we just heard from oportunidades, Camila similar a lo que for escuchamos the por parte de South-Saharan Camila region. sobre la región de Sudamérica, I will start by Latinoamérica. highlighting Voy a some direct and comenzar indirect con implications of climate algunas change on health in implicancias Africa compared to other directo parts, del cambio starting climático with en drought, África as en Marina comparación con already otras presented. partes. La sequía, The como rising Marina ya temperatures dijo, that have been las resulted of temperaturas climate que change, aumentan, anthropogenic climate change que globally, vienen and del how it cambio affects climático different global areas y of the cómo world afecta differently. diferentes This lead mainly to lugares extreme en el droughts that país. affect Esto existing lleva a levels of public sequías food que insecurity afecta in Africa, los water niveles de la scarcity, seguridad sanitation, alimentaria, and también disruptions in escasez de energy agua, generation, especially those limpieza y dependent on destrucción, hydroelectric especialmente en generation. países As que we can see here, dependen de esta generación. Como pueden ver between acá, 2013 and 2022, entre el about 2013 y el 64% of the 2022, total alrededor del land area of Africa 64% was experienced extreme de la drought. superficie de This is la compared to tierra 9% pasaba when por it was sequías 1951 to 1960. So this is a en drastic comparación con increase and 9% higher than del what periodo globally has been anticipated. 1951 a 60. Entonces, es un aumento drástico, como pueden ver en el gráfico. Rising temperatures also pose Las significant temperaturas health en threats aumento to vulnerable también son un populations, riesgo de especially salud older para people poblaciones vulnerables, above the age of especialmente la 65, gente who are mayor at sobre higher risk 65 of años que death from tienen heat un waves. mayor riesgo Given de Africa's morir por relatively young olas de population, calor. this could mean that there are La less población deaths ha in this crecido. age group, but we are also losing Tenemos more quizás menos personas en este grupo de labor edad, pero because people are también not able to go tenemos out and work in menos extreme capacidad heat. de I'll trabajo present porque la some gente no of the puede economic salir loss bajo esta later sequía on. y este calor. The suitability for transmission of very La infectious diseases are also posibilidad de increased in Africa, transmisión de and as some enfermedades of you know, the infectious disease burden in Africa is infecciosas among some y of the highest in the world. hay más African governments enfermedades have been infecciosas working en África, que to es más grande eliminate, en especially cualquier parte del malaria, over the mundo. decades in Las children and naciones pregnant han women.
tratado de eliminar la Meanwhile, malaria, we have especialmente en massive niños y increases for mujeres malaria em, em, continuously lengthening due to climate change. embarazadas. So Al there's mismo tiempo the también amount of time that vemos que for el malaria to take tiempo place que is es increasing because of climate ideal change para that's el taking place. malaria también es impactado por el cambio climático. I would like to now briefly talk about Ahora quiero the hablar energy sector brevemente and sobre el transition sector de to energía y la clean energy that hold transición a lot of a potential energías limpias que for tienen un gran health protection potencial in terms para of la protección de la salud clean energy en or in terms términos of de energía air limpia quality. y The la use of calidad del fossil aire. fuels in the household El sector uso results de in ultraviolet exposure to toxic combustibles fósiles concentrations of air obviamente pollutant los in people's homes. And expone these are a responsible for about contaminación 55% atmosférica of en los anthropogenic países y eso ambient air pollution in low-income settings, son el mainly by 55%, burning biomass and other waste fuels. generalmente And we por see that in biomasa y 2020 otros alone, combustibles biomass accounts for fósiles. En barely el contributed about 2020, la 84% of biomasa household y energy la consumption in quema de Africa, as you can residuos see in contribuyó this al graph. Only 84% del 7% of consumo de households use energía en clean energy África. Solo sources, 7% despite de los hogares abundance usan of energía natural resources and limpia. sunshine that could be Eh, harnessed for clean energy a pesar generation. de los We see recursos that naturales, switching to less vemos que polluting hay un cambio fuels like a biogas, los solar, and combustibles electricity menos can help to reduce some of these contaminantes como burdens biogás, associated with mass GPL y energy energía use. solar pueden ayudar a reducir Similar to the los previous slide, cargos we de see that salud. the global share of Similar clean al energy diapositivo in the anterior, world podemos is ver very low, and que even much more lower in la Africa. energía Wind renovable es muy renewables bajo account en for just 1% África. of energy Es supply in solamente las Africa. renovables limpias son Elsewhere, solamente el 1% there's del more to suministro do, de energía en and we África think that y Africa hay and its menos nations generación y should be able pensamos to que las increase naciones investment africanas in this clean deberían sector, aumentar sus given the inversiones en este abundance sector of limpio, sunshine and dada natural la resources for clean abundancia energy de in clean recursos tech. This is actually naturales. a huge Este opportunity en for realidad es una Africa to gran transition oportunidad and para be a África country para that poder switch on clean transitar energy y alternatives, usar la fossil energía fuels and limpia biomass y fuels. barata y bajar el uso de biomasa. I would now like to talk about some of Ahora the quiero hablar economics sobre related to climate algunos change. We often de say los in Africa that aspectos económicos. Obviamente policymakers and vemos en politicians care África about que los people, hacedores de elections, política and GDP. So having a toma way to decisiones, piensan en las elecciones estimate y the economic cost of these el can go PIB. a long way to Entonces, getting policymakers to understand what we are losing by not taking action. So I would now tenemos que like to tomar present acción. some of the Ahora quiero economic figures presentar associated with this. And we see that los between 2013 and números 2022, y heat vemos que related entre el 2013 reduction y in labor 2022 capacity la resulted reducción in about relacionada con el calor en la 161 capacidad potential labor laboral hours resultó lost en annually per 161 hour in horas Africa laborales per person. potenciales perdidas anualmente Africa por also persona en saw África. the África highest poverty también differential in the vio world in la pérdida de 2022, which is equivalent to ingreso about potencial más 4.1% of its grande relativa en GDP, 2022, que with es equivalente al 81% of the potential 4,1% de income su losses PIB, con falling on the 81% de generally poorer las and pérdidas least de protected ingresos workers. potenciales que vienen, que tienen un impacto en la gente With con menos increasing ingresos y más urbanization pobre. and climate risks around Ahora, los riesgos people del cambio increasingly moving climático to urban centers, city level health and que climate viven en risk las specialists are ciudades essential to protect and inform the people about what is coming and tienen to que, prepare las ciudades tienen que informar a systems. las personas sobre los However, in sistemas de salud. Sin 2022, embargo, en el majority of 2022, cities that la were mayoría de reported las in Africa as ciudades more urban supervisadas en did not África yet reportaban anticipate que no the habían climate risk completado and ninguna vulnerability assessment. evaluación de riesgo climático y With the vulnerabilidad. ever-growing climate Y risks such as heat con el waves, riesgo cyclones, que and crece floods con that are hitting ciclones African y cities, it is essential inundaciones for que Africa's golpean urban a las centers ciudades de to step África, up assessments of los health risks to help centros adaptations and urbanos response tienen planning. que hacer también I would programas like to de end with evidence respuesta temprana. underpinning climate change and health in Africa and the Aquí role tenemos of the evidencia Lancet Countdown for y el Global rol de la Center cuenta in regresiva Africa in Lancet improving y upon el this. centro en It is África actually unfortunate ayuda that con esto. where Es climate change is lamentable felt the que most, the donde local el cambio evidence is climático and se data siente are scarce, más, as you can see in the graph tenemos on your menos screen. datos, como pueden ver en el gráfico. There is actually a huge evidence gap in Hay climate and health una research gran in brecha Africa. de More evidencia and en innovative África studies sobre cambio are therefore climático y needed to salud. bring to Entonces se bear necesitan the más health impact estudios of climate change para in poder this region, medir los considering all
medir los impactos en la salud y también el contexto local. El centro del representante de Lancet en África tiene también centros locales. Tenemos planes para lanzar los datos este año, centros de datos, y tener expertos en todos los sectores que se pueden unir a este esfuerzo colaborador para generar evidencia sobre la salud y el cambio climático en África. Voy a finalizar invitando a los que están interesados en contactar el centro, y gracias por escuchar y feliz de responder las preguntas después. Thank you so much, Zach. And it is really Gracias, exciting to Zach. see Y es the regional muy center in interesante Africa ver que el get centro started regional en and África start ya working. comenzó y Really comenzó a extraordinary to trabajar start having more y focus tiene in cada the vez más region. foco en la región. So thank you for that Así que presentation. gracias por esta presentación. And now we Y want ahora to open the floor queremos for darle questions. espacio And while para folks are, and so if you'd like to preguntas. ask a Y si question, quieren hacer una just pregunta, raise your por favor, virtual hand levanten su and mano I'll call on virtual you and then you can unmute y and les ask voy your a question. dar la palabra, y And while pueden folks are thinking desilenciar about su what they might want micrófono to y ask, hacer let la me just start pregunta. out by Ahora, asking, mientras quieren where pensar can en su people pregunta, find voy a the preguntar most updated dónde data for their podemos country? One of encontrar the los datos más exciting things actualizados para mi is país. that Una de we'll las now cosas have some interesantes que country ahora specific va a tener, data. So where can vamos folks a tener find those datos things? específicos por país. ¿Dónde la gente puede encontrar esos datos? I think you are the one who should answer this question. Sure. We both unmuted Adelante, and we both María. started. Sí, los dos al mismo tiempo I'm happy to chime in desilenciamos el on micrófono. this. So, Sí, y yo feliz de responder. as Jenny's mentioned and has Como come up in dijo presentations Jenny, throughout y the también lo hemos Lancet visto Campaign, en we las offer few different types of presentaciones, opportunities to connect with ofrecemos local varias data. oportunidades para conectar con If datos I locales. indulge myself Y to actually share my screen, yo, I might si show puedo you mostrar mi a quick pantalla, voy a few places on our darles website that might be algunos lugares en nuestro sitio useful. web So if you que go to podrían the ser útiles. Entonces, si van lancetcountdown.org and you a click on Explore lancetcountdown.org Data y over ponen here on the explorar upper nuestros right, datos, that aquí a actually la takes you derecha to a arriba, data les visualization lleva a una platform that visualización de includes datos, una plataforma multiple que visuals incluye for each of our varias different visualizaciones indicators. para cada So a uno lot de of the nuestros things that we talked indicadores about today, diferentes. Entonces, son maybe muchas cosas particularly que the conversamos mortalities hoy. of Puede ser particular la interest mortalidad to you. relacionada con el You calor, can come que to this podrían ser page quizás de and interés. you can Entonces, see llegan a esta visually what página that looks donde pueden ver like. And visualmente cómo for se a ve. lot of these, there's Y also para muchas de estas partes también maps that hay can then tell mapas you a bit about que your pueden specific hablar un country. poco So más what that sobre su país en particular particular. indicator might mean for Por the ejemplo, ¿qué US, where I'm podría from, significar ese for the indicador para UK, los where I'm Estados based, or for Unidos, whatever country el Reino Unido, you're donde yo estoy particularly interested in. We trabajando, y also otro have sector donde tienen and su interés? we También also have kind of a growing amount tenemos of data una cantidad sheets, creciente which these are de hojas de materials that we have datos, que son particularly materiales que prepared hemos to preparado en share particular information for a para specific compartir country. So under información para un resources, you'll país see específico. Bajo policy recursos van a briefs, poder data ver sheets. evaluaciones And de here we políticas have, y hojas de listed datos. a Y aquí growing number of tenemos these sheets that cada are vez a más quick hojas de datos walkthrough que of our son different un breve indicators for resumen that de nuestros specific indicadores place. These específicos have para been ese lugar generated from específico, global que han sido teams, from the generados por Latin parte America del team, equipo from other global o resources Latinoamérica agencies o otros to really centros highlight the regionales, para realmente most recalcar recent and most pertinent los, data for that los country. datos más So recientes those y are a más couple pertinentes places para that ese I would país. highlight. Esas son algunas cosas que quisiera Great, recalcar thank de nuestra you. página web. Looks like we have a Gracias. question from Tenemos una pregunta Justine de Namuli. Justine Justine, Namuli. would you like to unmute and ask Justine, your question? adelante con tu pregunta. Good evening, all. This is Idil Buenas Kiambu noches from a Uganda. todos. Thank you so much. I come from Uganda Gracias. Yo vengo and de Uganda representing an y organization represento una African organización Development Ventures CEO. Uganda. So I'm Eh, asking a question. Estoy What haciendo una pregunta. how Estos can it datos que show están us disponibles, as ¿cómo nos pueden public ayudar? specialists? How can it help Como yo us, soy una especialista de la public salud pública, specialists and ¿cómo puede ayudarnos a social nosotros entrepreneurs in y developing empresarios our sociales en communities? desarrollar And mi is comunidad? there any ¿Y source of hay information about alguna funding that we can información help sobre us el to financiamiento que do nos what we podría can do ayudar best en while hacer lo que fulfilling podemos our hacer mission? mejor en And nuestras how much comunidades? have you
y cómo podemos ver esta información mejor en organizaciones civiles de la sociedad, porque hemos visto este financiamiento tiene una proporción quizás más grande de la comunidad, de la región y la nación, y a veces es difícil para nosotros tener acceso. ¿Cómo podemos tener acceso a ese financiamiento? Porque estamos haciendo esto a nivel comunidad y cómo podemos, nos pueden ayudar mejor. Yeah, Thank you. thank you. Great question. Gracias, muy buena Zach, pregunta. would you like to take Zhang, a ¿quisieras stab at that? And tú then we could also responder hear eso? from Y quizás también Camila. podemos preguntar a Camila How can cómo podemos, how can o this data cómo be most useful pueden to estos folks datos working on ser the más ground with útiles para las personas communities, que trabajan en el and piso con how las might comunidades y someone cómo doing the work alguien that Justine is puede hacer doing, el trabajo que hace access and use this Justine, data? And I tener think that question acceso y applies not utilizar only estos datos? Y for esa the pregunta African no es region, but solamente para la also región in all africana, regions. sino So para todas Camila, las you might have regiones. some Así que thoughts, and Maria, Camila, you quizás might tú as también well. puedes tener algo que decir Yes, sobre esto. Y thank María. you. I think this is Sí, an gracias. Yo creo important que question. es una pregunta importante. What we are seeking to do is Lo to que equip buscamos the hacer policymakers in es dar different a los countries, hacedores de climate políticas en negotiators, to diferentes have países, enough evidence negociadores at de hand clima, so that darles they can mejor evidencia know para que how, puedan even within the countries, they saber can apply cómo some dentro de sus more países funding into some of this, pueden tener but más also to be able financiamiento to y poder negotiate for more global negociar funding, since para most recibir of the más regions financiamientos has globales. La significant mayoría de las regiones, como escuchamos ya por per parte de capita income María, como less. So África, to get more han from contribuido this, they are trying menos. to do better more. Entonces, para But recibir más de we los que han also contribuido have más, an indicator in también tracking tenemos un where the indicador funds go para with the rastrear dónde global van los climate fund. And fondos, this can be como an el opportunity to Fondo highlight where Climático there Global, are vulnerabilities que within Africa, puede but enfatizar also también dónde están las those vulnerabilidades en countries which receive África less funding y los países because que reciben maybe menos internally they don't financiamiento set up the porque systems to be internamente able no to han implementado compete los and get this sistemas para funding. poder So competir I think it's on y different recibir levels, este but in financiamiento. the Yo end, creo que tenemos diferentes it's niveles, about pero empowering finalmente se country trata de policymakers to be able to empoderar be able to hacedores de understand políticas de los where the países risks para are and where the entender opportunities are to channel dónde funding están and also las to get mejores oportunidades international y funds. también para recibir fondos internacionales. Yeah, and I think there's also that Sí, yo creo que también value for está ese valor health para workers and health folks working with trabajadores de communities la to salud y personas que trabajan know con las comunidades para what saber the landscape looks like and what to cómo se ve el anticipate. paisaje Camila, would you like y to qué take up this anticipar. question as Camila, well? ¿quisieras también responder esta No, pregunta? I was going to say that I completely agree with Sí, Zach. y yo estoy Como 100% dice de Jenny, acuerdo I con think Zach y the también contigo, report Jenny. Yo gives creo us que este a reporte landscape of nos da una especie how de paisaje, the panorama global community is de looking at, but also how cómo se the ve la regional comunidad global y también landscapes. cómo se ve So el panorama I think it's regional. that. It's also Yo creo que es empowering eso, es policymakers. muy, esto Regarding puede how do we get empoderar or a where los do we get the hacedores de information, políticas y I dónde would viene la say all información. our reports are available Nuestros online, reportes están but we can disponibles also en reach línea, out pero también to the pueden specific contactar centers. los We centros have específicos. many Tenemos journalists, for example, muchos reaching out and periodistas también writing, asking for specific que nos questions, mandan un correo and con una we, pregunta as específica much as we can, we always y try to dentro de lo answer. que podamos siempre So I think tratamos de responder. Así the que resources that yo Maria creo que los mentioned, recursos the que reports that mostró are online, María, los and our reportes que están en emails línea are y nuestros the correos ways for son finding las tres more maneras information. de encontrar más información. Maria, did you want to add María, anything? ¿quieres agregar algo más? I think Zach and Camilla have Yo done creo que a Zach great y job covering this, Camila and lo we've hicieron added muy a lot bien as well. The y lo que only tú thing that agregaste I'd también. add, Lo único que podría agregar es que we hear from folks in the community, the person that escuchamos we engage with, de that personas que se sometimes comunican having con nosotros y con los que numbers, interactuamos, scientific things like que that to tienen explain it to them números can be very valuable. científicos y eso, So, Justine experiencia mentioned científica que that puede ser muy folks on the valiosa. ground just Justin mencionó know what que is los que happening the trabajan best, and ahí those en el who piso, are en las comunidades, experiencing saben every lo day que and está seeing those who are pasando y los que experiencing viven every day
how climate change las cosas impacts todos los humans días, cómo le or impacta impacting el them. cambio So climático a la sometimes it gente. can just be Entonces, a the veces puede semantics that ser have simplemente o piece la of falta paper de that a una bunch of especie scientists put together de enlace that they o can take conexión forward que to necesitan whenever un they're trying to papel influence que the pueden climate. usar para tratar de And they kind of influenciar o use that trabajar y lo as pueden a usar scientific como measurable way to una back up the medida, una stories medición that we científica felt every day. que se puede sentir todos los días. Yeah, great. Thank you. Muy And bien, I think in gracias. Y our yo work creo at que GCHA, we've really seen en the nuestro power trabajo of en GSHA talking vemos to el decision poder de makers, hablar con bringing those tomadores de kind of first person decisiones, stories or de stories llevar to help workers estas working with the historias de primera community línea, together with the y donde evidence trabajan that con las says, comunidades en conjunto con la yes, this is the evidencia que dice, experience sí, and this esta is es la how widespread experiencia the y esto experience is, es or lo where this distribuido o this lo lejos challenge que llega is esta going to grow experiencia o or hacia increase dónde este or things desafío va like a that. crecer o aumentar o cosas así. Okay. ¿Ok? If I could ask, Si yo puedo preguntar of any of the three of you, what are future a cualquiera research de sus trends in tres, climate health? What are you seeing ¿cuáles son on las the tendencias de horizon? Where are the investigación gaps? futuras en clima y What are salud? the ¿Qué ven en el emerging horizonte? issues ¿Cuáles that son you're las seeing brechas? ¿Cuáles son in las your cosas region or emergentes, globally? problemas emergentes que And ven I en su also want to región o invite globalmente? folks on the Y call, if you have a también question for any quiero of our invitar a las speakers, feel personas en free to este raise your llamado hand and si be happy quieren to talk. hacer preguntas. Thoughts on future research ¿Qué, trends cuáles son and sus grants? pensamientos o I reflexiones sobre las can tendencias futuras? say that research Yo puedo regarding decir que la adaptation measures investigación respecto is de medidas de something that is adaptación es algo que booming now in the está apareciendo ahora research landscapes, and y it's something en nuestro we panorama de strongly believe. investigación, y Most eso of es lo our que global realmente research necesitamos. La mayoría de adaptation are nuestros based on indicadores y adaptation plans adaptación and if a son country has basadas done or not sobre planes de adaptation adaptación y lo que assessment. ha hecho, But we y have si un very few país ha hecho una information evaluación de on adaptación, what sí o actually no. works Tenemos muy poca for the información different que regions and for funciona the para different cada una de las baselines regiones, within a lugares region. dentro de una So región. I think that's something that is Así que yo creo emerging, que es and algo we're que happy that it's es emerging, and emergente that y is estamos also felices de que esto something that efectivamente might esté answer emergiendo, y eso Sandra's quizás question es on algo, the algo chat. que puede responder la So we pregunta don't de have Sandra enough en el data chat. No on tenemos muchos what are datos adaptation measures, for example, and that's why we sobre las can develop medidas de adaptación indicators de on agua, it. por eso no tenemos un But we indicador, are pero estamos happy to see that there's more research needed felices de que hay and cada we're vez in it. más investigación, todos los años Just add más. something to that. ¿Quiero agregar algo? Thanks, Camila. I think Gracias, Camila. evidence Yo on creo que adaptation sí, la reports evidencia is sobre very la important also adaptación es muy for the importante, African region. para la While región we are also africana seeing the también. Lo que future también is estamos viendo, green el activism futuro, studies, son how much of estudios health sobre burden is cuánto as a de la result of carga de climate salud change es el in resultado del different cambio contexts. climático en diferentes And I think contextos. there are different Y yo efforts creo que across hay diferentes Africa, like esfuerzos en Wellcome toda África, has commissioned a lot of como studies across Africa, em, trying to estudios que se han understand hecho en how África, pregnant para women tratar de is working entender in the farm, how this lo, impacts fetal lo- development or cuál es el other health impacto de outcomes. trabajar And bajo el this is sol, in y South Africa, sobre East and Western la Africa. So situación how laboral can en some of África. these Esto results lo come in? vemos. We can Algunos de determine estos recursos how están much ya of llegando, y how así the podemos changes in saber South mejor Africa cómo el has cambio impacted. And I climático think there are other impacta en fundamentals diferentes aspectos. Y yo creo que lo if otro we see también how much es de of tratar de ver a health burden is attributable cuánto to de la carga de what salud causes se climate puede change. atribuir So al going cambio forward, this is climático. where La lluvia, the la cases will be growing, and we distribución can be de more la confident in propagación saying this that de yes, enfermedades. this is Y how much vemos cada climate vez change que tenemos is más indicadores impacting us. que el impacto del cambio climático Thank es you. grande. So I'm going to Gracias. take both of Ahora the voy three a questions from folks las that have their hands preguntas up. del Take both público. the questions at once, and then we'll see. Ahora las vamos a We tomar just las have a dos few preguntas al minutes mismo left, tiempo but we porque may nos be able quedan to unos get pocos one or two minutos, answers. para ver Also si note podemos for our recibir una o speakers that dos there's some preguntas. questions También being para posted in the hay algunas chat, preguntas que están en so we el won't have chat. a chance to No discuss those. But if you tenemos see a question in the tiempo chat, para feel conversarlas, pero free si to ven una respond pregunta en el chat, there. pueden responder dentro del chat mismo. Sylvia Ferrazzi, Silvia let's take Ferrazzi, your question, and then vamos a Caroline recibir tu pregunta, y Gituma, I'll luego take your question Caroline as well, and Gituma, then see if we también can vamos a get recibir tu pregunta, y at vemos least a si brief answer to podemos each of obtener those. una breve Sylvia. respuesta para cada una de ellas.
de Medicines for Malaria, quiero saber si hacia adelante, en el futuro, uno de los desafíos efectivamente es mirar los indicadores de los pacientes, pero también la coherencia de los datos, porque, por ejemplo, para la malaria, si vemos los escenarios construidos por el IPCC, vemos una clara indicación del hecho de que malaria va a aumentar. Recuerdan seguramente los escenarios que fueron identificados. Estoy tratando de buscarlo, pero no lo tengo en la pantalla. Pero básicamente un gran aumento en la malaria. Recientemente, yo creo que 2 semanas atrás, tuvimos una publicación del el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que nos muestra cada vez más diferencias en términos de evidencia contradictoria en las tendencias de malaria, que dicen, basadas sobre la evidencia actual, no podemos ver tendencias globales con la propagación de malaria, que es muy difícil para la gente que hace la abogacía por esto, porque las fuentes se contradicen. Uno dice que el esfuerzo que ha hecho la contrarregresiva Lancet también está tratando de compilar la coherencia entre estos diferentes números. Gracias, muy buena pregunta. Tener coherencia en los datos y particularmente yo creo que respecto del reporte global se ha hecho mucho trabajo en eso. Caroline Gituma, adelante con la pregunta. Vamos a ver si tenemos tiempo para una pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es sobre compromiso en el sector de salud, pero no hay áreas específicas donde financiamiento. Entonces, de la experiencia, ¿cuáles son las áreas clave que proponen para que los donadores de financiamiento pueden enfocarse? La prioridad de perspectiva de que se sabe de la investigación de contrarregresiva Lancet, ¿cuáles son las prioridades principales para el financiamiento? Vamos a tomar respuestas muy breves y luego vamos a tener que cerrar. Respuestas rápidas a estas Sure, I can preguntas. venture a quick Sí, yo response to the first puedo question, tratar and de then responder perhaps brevemente a la Camila primera could pregunta. Quizás take Camila the y Isaac second. pueden dar una So respuesta on the topic rápida a la of segunda. coherence on Respecto data, de la particularly when coherencia it de los comes to datos, malaria, particularmente I respecto think de this is something malaria, we creo come que up es against in algo several que areas where efectivamente nos enfrentamos the en varias data are áreas complex and donde hard to los talk datos about son on a global complejos y scale. difíciles As de mentioned, there will conversar be places en where escala global, malaria will porque become va a haber lugares severe donde or eradicated malaria before, va a and propagarse there más, could be donde no places estaba antes, where y puede haber is currently lugares donde severe malaria may not be actualmente suitable se in the propaga, future, pero depending quizás on no más en just el how high futuro, temperatures get. dependiendo So we de do la a alza de lot la of work temperatura. in Entonces, our hacemos mucho indicator trabajo development en and our el data desarrollo de indicadores communication y la about comunicación de what indicadores exactly that respecto means de and qué how to talk significa about esto that and y break it cómo down in a hablar way sobre esto y where it's desglosarlo de not una manera donde muddled, that we can't no make sense of it, but that in fact we do donde have no a hace very good sentido, understanding sino of que what will tenemos happen. un muy buen It's just entendimiento de that qué it va looks a different pasar. depending where you are in Simplemente the world. se ve diferente dependiendo donde uno está en el mundo. Gracias. Y Camila, Isaac, ¿alguna reflexión sobre la segunda pregunta sobre las áreas de prioridad para financiamiento? I would say everything, Sí, but yo diría if I todo, need to pero choose, si tengo que perhaps elegir what's o priority ver for Latin la America prioridad para region, Latinoamérica, I would say maybe yo adaptation diría funding, some funds ciencia on de adaptation science, adaptación, implementation financiamiento para science and what eso, works, and how to ciencia build, for de example, implementación resilience in y health cómo construir systems, resiliencia en something sistemas de we salud. are still struggling on. Todavía So estamos those would be my luchando con two eso. points. Eso sería mi Yeah, opción. I'll Isaac, say all what Camila also said. lo que también More dijo on Camila, attribution y and clean atribución energy y energía in limpia the region. en la región. Fantástico. Muy Muy bien, gracias a todos. Lamentablemente tenemos que cerrar ahora. Gracias a los oradores y el trabajo excelente que están haciendo con la cuenta regresiva Lance. Los datos son tan valiosos, tan necesarios
trabajar en estos temas. Quisiera decir a todos los participantes que tenemos otro webinar el 26 de junio, la próxima semana, donde abogamos acciones climáticas sobre políticas de salud. Vamos a hablar sobre la evidencia que conversamos hoy día para hablar del rol que la evidencia juega en hacer políticas. Eso debería ser otra sesión interesante. Gracias a los intérpretes y gracias al de la cuenta regresiva Lancet por el trabajo que hacen todos los años para darnos estos datos importantes. Y gracias a todos por unirse. Hoy día, si es la mañana, la tarde o la noche, es un honor siempre ocupar un poquito de su tiempo para interactuar con estos temas. Gracias y adiós a todos.